Doctora, pues le damos la más cordial bienvenida a por parte del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho. Y bueno, pues la dejo para que inicie su disertación. Gracias. Muchísimas gracias a usted, tanto por la presentación, la introducción y bueno, por supuesto, no quisiera comenzar sin antes agradecer muchísimo la invitación y la oportunidad de compartir estos temas en este espacio que pues me gusta muchísimo Voy a traer la casa. a la mesa estos temas. Y entonces, bueno, en realidad preparé una pequeña presentación, compartiré mi pantalla, si está bien. Ah, bueno, no sé si tengo permiso. Bueno, si no, no hay problema. De lo contrario, digamos, sí, ahí. Sí, sí puede compartir, doctora, adelante. Excelente, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, básicamente el propósito de esta charla es sobre todo compartir y motivar al diálogo respecto a lo que puede implicar la ética y sobre todo lo que más me interesaría es más que un conocimiento muy disciplinar, el tratar de ver cuál podría ser la implicación o la relevancia de la ética para discusión de casos particulares y entonces sobre eso me enfocaré, por supuesto aludiendo como a algunos de los elementos teóricos más importantes, pero entonces... perfecto. Y bueno, sobra decirlo creo, pero de todas formas, por explicitarlo, por supuesto, si alguien tuviera alguna pregunta, intervención o duda en algún momento, yo estoy aquí al pendiente tanto del chat como si alguien levanta la mano. Entonces, pues bueno, o sea, más que bienvenida cualquier participación. Y entonces, bueno, justo por el carácter general de esta charla, lleva por título que podemos aprender de la ética y en relación sobre todo a esta preocupación con qué es lo que la ética podría indicarnos en relación al análisis de casos complejos, que creo que eso es uno de los desafíos contemporáneos más importantes, el ver qué herramientas teóricas tenemos o de cuáles disponemos para poder enfrentar a una diversidad de escenarios que nos puedan estar preocupando o que sean de nuestro interés. Y entonces, por ello es que esta plática, esta charla va a estar dividida en estos 4 puntos. Primero, quisiera introducir las reflexiones respecto a la ética en torno a 2 casos particulares que creo yo que ilustran bien por qué es tan importante hablar de imparcialidad en la ética y por qué este es un criterio que nos interesa muchísimo. Segundo, un poco como un panorama general, me interesa mostrar cuáles son las 3 teorías éticas básicas que son las que recuperamos mayoritariamente en contextos contemporáneos al momento de enfrentarnos a escenarios como los descritos en el punto número 1. Eh, Luego, y precisamente para aprovechar el espacio y el foro en el que estamos, algunas relaciones entre ética y legalidad, porque a veces se identifican como sinónimos, en qué casos habría un desfase, entonces, por ejemplo, entre un marco jurídico y algunos criterios éticos relevantes y particularmente cómo se traducen en escenarios concretos este posible desfase entre ética y derecho y ética o ciertos marcos jurídicos. Y solo como conclusión, pues recuperar esta pregunta que motiva a la reflexión central de esta exposición y que tiene que ver con qué conclusiones puntuales podríamos derivar de todo lo anterior, ¿no? Entonces, para comenzar con estos 2 casos, para pues reflexionar sobre la importancia de la ética, no sé si también ya hayan escuchado alguno de ellos y si sí, pues además voy a querer saber pues cuál es su opinión o qué les parecen estos casos, pero el primero es el caso de la bebé Teresa Ann Pearson, que pues es un caso que ya tiene sus años, sus 30 años justo. En el 92 nace esta bebé en Florida y la cuestión es que nace con un defecto congénito llamado anencefalia, que bien a bien lo que este diagnóstico implica es que la bebé no tenía ciertas partes del sistema nervioso central. Es decir, sí tiene la posibilidad de realizar las funciones autonómicas que le corresponden al sistema nervioso, como por ejemplo respirar por sí misma, de tal forma que no necesitaba de asistencia o de algún medio externo a ella misma para respirar. Y también el ritmo cardíaco se presentaba como una función autonómica más, sin problema. La cuestión es que justo por carecer de encéfalo y cerebelo son bebés que
cuando sí llegan a nacer, lamentablemente el pronóstico es que no hay nada que hacer médicamente por estos bebés y que mueren a las pocas horas o a los pocos días, ¿no? En realidad, este caso tuvo como una gran repercusión o fue muy conocido porque sus padres, Justin y Laura, lo que decidieron fue que ante el diagnóstico de su hija de, pues lamentablemente, médicamente no hay nada que podamos hacer por ella, ella no está sufriendo, no está experimentando ningún tipo de dolor e insisto, pues tiene ciertas funciones autónomas que la mantienen con vida por sí sola, pues aún así, ante el diagnóstico de saber que perderían irremediablemente a su hija en algunos días, lo que quisieron fue que se recuperaran o que se pudieran recuperar los órganos de la bebé Teresa para que estos pudieran ser donados y así ayudar a muchos más niños que, como sabemos, siempre hay una gran lista de espera para recibir un órgano y entonces, pues bien a bien ante esta necesidad, digamos, social, los padres dijeron, bueno, pues que esta sea una oportunidad para ayudar a más niños y niñas que con estos órganos podrían tener calidad de vida, vivir muchos años y tener un buen pronóstico, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que cuando el equipo médico evaluó, digamos, la posibilidad de la donación de órganos, dijeron, bueno, precisamente por las funciones autonómicas de Teresa, como ella está pues respirando y su corazón late por sí misma, no es que tengamos que, por ejemplo, como en algunos casos, desconectarla, ¿no? Porque bien a bien la estamos manteniendo viva por medios artificiales. En el caso de la bebé Teresa no es así. Y el gran problema era que si se esperaban a la progresión y muerte natural de la bebé Teresa, los órganos podrían ir perdiendo oxigenación hasta el punto de ya no ser susceptibles de ser donados. Y entonces, además, digamos, de esta condición fisiológica, las leyes de Florida impiden, por supuesto, quitar órganos hasta que el donante esté muerto. Y entonces, justo por estas leyes, el equipo médico sostuvo, no podemos tomar los órganos de la bebé Teresa porque tomarlos antes de su muerte natural implicaría matarla. Por supuesto, no es que tengamos la intención de matarla, queremos ayudar a esos otros niños que necesitan esos trasplantes, o sea, lo sabemos y queremos ayudar a más personas, pero al hacerlo, indirectamente estaríamos cometiendo un asesinato y a más allá de, digamos, si la cuestión es, y que eso es lo que nos interesa ahora, si es éticamente correcto, por ejemplo, en este caso, recuperar los órganos para ayudar a, por ejemplo, 5 o 6 niños más, incluso si esto supone adelantar la muerte de Teresa, si esto es éticamente correcto o no, no hubo bien a bien un espacio de reflexión porque las leyes de Florida, como insisto, les impedían tomar esa decisión. Y claro, aquí, digamos, también una de las razones por las cuales este caso tuvo como una repercusión mediática muy importante es porque el abogado del matrimonio sostenía que ahí el Estado estaba interviniendo en el derecho de sus clientes para decidir sobre lo que se podía hacer o no respecto a su hija y a la suerte de la niña. De tal forma que se cuestionó, bueno, hasta qué punto, si son los padres quienes tienen la potestad en este caso para decidir qué puede o no ser de su hija frente sobre todo al diagnóstico que les dieron y con el acompañamiento del equipo médico, ¿por qué una ley tendría que prohibir en este caso que se pudiera hacer esa donación? ¿No? Entonces, este es el primer caso y digo, claro, creo que no explicité cómo acabó esta historia, pero después de todo el debate, por supuesto, digamos, se cumplió la ley, se mantuvo la decisión de que no se podían tomar los órganos de la bebé Teresa si esto adelantaba el proceso de muerte natural y lamentablemente ocurrió lo que el equipo médico había predicho, que pues para cuando la bebé Teresa ya murió un par de días después, los órganos ya no estaban en condición de ser trasplantados y entonces no se logró realizar la donación que los padres querían hacer. Entonces, primero, frente a este caso, quisiera pues escucharles y preguntarles y justo comenzar pues este diálogo que seguro mantendremos también después de la exposición y con más preguntas y pues bien a bien iniciar, digamos, frente a este caso, más allá de que se cumplió lo que indicaba la ley de Florida en este caso y se respetó, digamos, como pues el marco jurídico al que el equipo médico se tenía que atener más allá de si los padres querían hacer o no otra cosa, yo les quería preguntar desde el punto de vista de la ética, ¿la decisión fue la mejor? Es decir, ante la posibilidad de poder ayudar a
les voy a inventar algo, o sea, la cifra, digamos, cinco niños y niñas más. Ante esa posibilidad, ¿la decisión fue moralmente correcta? ¿Fue el mejor curso de acción que podríamos haber elegido? Em, y si sí lo fue, ¿qué argumentos podríamos dar para respaldar que lo que ocurrió, esto es respetar la vida de la bebé Teresa y no donar los órganos, fue lo correcto? ¿Debimos haber hecho otra cosa? No sé si alguien, claro, y si alguien le es más cómodo participar en el chat, también sin problema yo puedo leer su participación, pero bien a bien, así una o dos participaciones, ¿ustedes creen que lo que ocurrió en este caso fue, más allá de que se cumplió con la ley, era éticamente correcto mantener y cumplir con esa ley o debíamos haber, no sé, buscado otras vías, debíamos éticamente buscar otras formas de actuar en este tipo de escenarios? Les digo, con una o dos participaciones estaría perfecto. No hay respuestas correctas o incorrectas. Es un caso tan complejo que no hay respuestas incorrectas. Entonces, sí, claro, adelante, Moisés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que todo, gracias. Interesante empezó la charla, doctora. Eh, bueno, desde mi perspectiva, considero que fue una decisión incorrecta. Digo, el hecho de no hacer el trasplante o los trasplantes de los órganos con anticipación. Desgraciadamente hay una cuestión que todavía el derecho, no sé si sea lo correcto el término, pero el derecho o los abogados no hemos querido separarnos de disciplinas tan importantes como la biología, como la neurociencia, o las neurociencias, o las ciencias duras, ¿no? Que se le llaman. Entramos al campo, por ejemplo, de la bioética, ¿no? Entramos al campo de la bioética y sobre, no sé si sea el término correcto, sobre espiritualizamos la idea de defender la vida, porque las leyes son muy cuadradas. El lenguaje jurídico, el tecnicismo, la ambigüedad. El derecho se basa en cuestiones demasiado ambiguas en su lenguaje jurídico, ¿no? Yo considero, desde mi perspectiva, que si el pronóstico médico, tal como usted lo comentó, ya era fatal en el entendido de que después de fallecido el bebé ya no servirían los órganos, ahí es donde me recuerdo mucho una frase que me daba en derecho romano. Las leyes tienen que doblegarse ante supuestos mayores. Es decir, en ese caso, hablamos de perder una vida de un bebé que de plano, como lo manejaron médicamente, ya no existía la posibilidad médica de que pudiera desarrollarse toda una vida completa porque moriría, dice, a las horas o a los días. Llega el punto en el que, bueno, ¿qué es más importante? Esperar a que se muera y que ya no sirvan los órganos o aprovecharlo y hacer los trasplantes y salvar más vidas de otras personas, ¿no? Entonces, creo yo que desde mi perspectiva no hubiera habido una violación a la cuestión ética, porque también hay una cuestión de que las personas consideran que la ética habla de hacer cosas buenas o cosas malas. La ética habla de decisiones y las decisiones deben de ser siempre trascendiendo al mayor provecho que se le pudiera obtener. En este caso, la bebé Teresa, si se hubiera hecho como tenía el punto de vista médico, con tiempo, con anticipación, más vidas hubieran salvado, ¿no? Considero que la ley, en este caso, fue una obstrucción. Considero que mantener la idea cuadrada del aspecto legal fue una manera de obstruir, pues mantener con vida a otras personas, pues, bueno, los bebés. Claro, muchísimas gracias, Moisés. De hecho, varios puntos de los que mencionas también van a ser muy importantes para el siguiente caso que evaluaremos. Esto es sobre cómo, por supuesto, las leyes se piensan en proteger la vida y, por supuesto, eso debe ser una prioridad, ¿no? O sea, claro, una de las cuestiones o uno de los argumentos en contra sería, bueno, pero es que si comenzamos a encontrar excepciones para esta protección de la vida, siempre vamos a poder seguir encontrando, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita es, bueno, ¿qué pasa con los bebés anencefálicos? Como tienen un pronóstico negativo, entonces podríamos en estos casos nada más determinar que está justificado legal y moralmente el intervenir y recuperar esos órganos para donación, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que sí, pero siendo un precedente importante y posiblemente peligroso, y creo que lo vamos a discutir también con el siguiente caso. Pero de igual forma, algo que mencionabas y que me parece muy importante es también en qué sentido las leyes pueden o no
reflejar el avance, por ejemplo, que hay respecto a la tecnología en el campo de bioética, que también es un factor muy, muy relevante, es decir, hasta qué punto estas leyes están respondiendo o no a los escenarios médicos a los que podemos ahora acceder, y en pandemia lo hemos visto como muy claramente el tipo de emergencias sanitarias que podrían haber, y cómo las leyes no necesariamente avanzan a ese mismo ritmo, ¿no? Al que avanza la tecnología en el ámbito médico. Y en ese sentido, y para darle la palabra también a José y solo comentar brevemente lo que Adriana nos compartió en el chat, una de las posibles vías que se contemplaron en ese momento fue, bueno, ¿por qué no considerar la evaluación por parte de un equipo técnico y experto que el diagnóstico de anencefalia equivalga a declarar legalmente muerta a esa persona, ¿no? Es decir, tiene funciones autonómicas, pero sabemos que hay ciertos casos en donde, por ejemplo, tenemos a una persona en estado vegetativo permanente o en donde declaramos la muerte legal de la persona que no biológica. ¿Y por qué no podríamos hacer esa consideración? ¿Cambiaría algo? Éticamente respondería mejor a nuestras preocupaciones el decir, bien a bien, no estamos asesinando en ese sentido a alguien para tomar sus órganos, o sí, pero bueno, esto lo discutiremos más, y ahora leo también la participación de Janet, porque sí, efectivamente tiene una estructura, el caso de la bebé Teresa, muy similar al dilema del tranvía, pero adelante, José, por favor. Gracias, doctora. Ahorita analizando un poco lo que decía el maestro, efectivamente nosotros tenemos un retraso legislativo enorme en diversas materias, no solo en la parte de la bioética o en los casos en donde hay que tomar una decisión respecto de la vida de una persona, cuando mucho ya avanzamos en la parte en donde ya podemos tener nosotros el derecho de la voluntad anticipada. Es lo único que tenemos así como plasmado, y eso lo toma un adulto. En Estados Unidos, no recuerdo la figura, pero hay un juez que cuando las partes, en este caso un médico, dice tomemos los órganos porque es importante, y los padres en este caso se oponen o no tienen la capacidad de decidir, tienen figuras que actúan de inmediato, y entonces se expone el caso de forma inmediata ante un juez y él decide. Entonces nosotros no tenemos esa figura para poder determinar en esta parte del derecho qué es lo conveniente. Me queda claro que para un padre es muy difícil, dadas las circunstancias, por los valores, por toda la axiología y toda la cultura que tenemos, de tomar la decisión y de decir, sí, está bien, mi hijo ya no tiene vida, vamos a salvar otras vidas. Eran muy pocos padres los que pudieran tener esa objetividad. Entonces creo que sí sería muy importante visibilizar en algún momento situaciones en que tuviéramos figuras jurídicas, o en este caso autoridades, que pudieran tomar una determinación ciñéndose al caso concreto. Cosa que suena utópico en este momento, derivado de que tendríamos que tener jueces muy calificados, muy responsables, con un amplio conocimiento por parte de la medicina, por parte del derecho, por parte de todo lo que es el entorno. En este caso, si tuviéramos que tomar una decisión y solicitáramos hoy en día una figura a través del amparo o de alguna figura conocida que pudiera existir, serían meses, no habría la capacidad de decidir de forma inmediata ante la posible pérdida de vida de las personas que necesitan los órganos, o en este caso el donante. Eso es lo que yo quería decir básicamente. Listo. No, está perfecto. Ay, ya estamos adelantándonos. Muy bien. A ver, creo que eso respecto a qué figura jurídica podría evaluar este tipo de casos, y sobre todo considerar escenarios muy particulares, porque por supuesto, insisto, uno de los peligros es sentar un precedente y generalizar un tipo de excepciones que no querríamos, ¿no? Realizar. Pero algo, digamos, que sí tenemos, no como figura jurídica, pero me parece que podría plantearse como un esquema que podría extenderse y llegar a funcionar, son los comités de ética hospitalarios, en donde ustedes saben debe haber alguien que represente, digamos, como el conocimiento jurídico, también el conocimiento médico, debe haber alguien que sea especialista en ética o en bioética, así como un representante de la sociedad civil, y entonces como equipo interdisciplinario se puede hacer una mejor evaluación de qué decisión podría tomarse en cada caso, ¿no? Y me parece que ese enfoque de apelar
a equipos interdisciplinarios podría tal vez ayudar un poco más, sobre todo en la valoración de este tipo de casos y particularmente aquellas en donde, pues como ya decíamos, hay una ley pero que no necesariamente responde a las necesidades de este contexto y a lo que se podía hacer. Y ya no hay ningún problema con que manden sus participaciones por escrito, entonces está perfecto. Digamos, leo rápidamente, debería buscarse el bien mayor, es decir, la bebé no tenía mayor posibilidad de tener un desarrollo digno. Efectivamente, o sea, estaba confirmado, no había duda desde el equipo médico, la bebé va a morir por su propia condición en días, ni siquiera semanas, en días. Y claro, se podían salvar o mejorar vidas de niños y niñas que sí tuvieran un buen diagnóstico, calidad de vida y que con esos órganos pudieran vivir años, ¿no? Y por supuesto, lo que Moisés comenta respecto a hasta qué punto o no el concepto de laicidad llega a ser fundamental en el planteamiento de las leyes que tenemos y hasta qué punto hay o no una influencia religiosa o ideológica al momento de plantear las leyes. Respecto a los temas de genética, también van a ser como pues ahí sí, como la cuestión de, por un lado, para quién es accesible esa tecnología, más allá de si, por ejemplo, es algo que corresponde o no a las decisiones de los padres, si es ético y qué es ético, que solo ciertas personas puedan acceder a esa tecnología o es la tecnología por sí misma ética o no. Y ahorita vamos a ver otro caso, digamos, en donde lo que se debate es hasta qué punto las leyes responden o no a la protección de la vida de esa persona. Recordemos que los padres estaban de acuerdo en donar los órganos y si se hubiera solicitado el interés superior del niño a favor de los pequeños que esperaban una donación respecto a su derecho a la vida. Claro, y a ver, creo que justo con esta pregunta, algo que es muy importante es, como nos comentaba Adriana también, este escenario, y en particular, se llama, o los conocemos en ética como un dilema, porque tanto las acciones a favor como en contra tienen buenos argumentos y están respaldadas por principios éticos objetivos. Es decir, tanto respetar la vida de Teresa, por supuesto que está respaldada en buenos argumentos y principios éticos como es por ejemplo, no usar a las personas como meros medios. No podemos instrumentalizar a bebés anencefálicos diciendo, bueno, es que son algo así como incubadoras de órganos en lo que no, o sea, digamos, cuando nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, estamos instrumentalizando a las personas. Pero claro, la otra acción también tenía muy buenos argumentos y principios, estos que ustedes me están recordando en el chat y que también ya nos comentaban Moisés y José. Tenemos como el deber de ayudar a tantas personas como sea posible. Es decir, hay 5 vidas que podrían beneficiarse a un largo plazo simplemente por esta decisión. ¿No vale eso la pena? Para que reconsideremos, por ejemplo, esto que les decía, si el diagnóstico de anencefalia vale la pena considerarlo como legalmente muertos a estos bebés y entonces ya no entraríamos en ese dilema. Pero claro, creo que entonces, y voy a leer también el comentario de Paola, es complejo pronunciarse al respecto y se puede hablar como finalidad el bien común, pero en lo particular podrías vulnerar a un menor de edad totalmente y hasta qué punto el permitir o el justificar vulnerar a menores de edad contribuiría al bien común. Es decir, cuando estamos pensando en el bien común, estamos pensando solo en términos cuantitativos, estamos diciendo 5 niños vale más que un niño. ¿Por qué? ¿Con qué criterios? Por supuesto, queremos ayudar a esos 5 niños y claro que un principio ético es debemos ayudar a tantos como podamos, los mencionaremos más adelante. Pero entonces les digo, bien a bien, una de las razones por las cuales les dije no hay respuestas incorrectas es porque este tipo de escenarios nos presentan con un conflicto de deberes, un conflicto de principios en donde tenemos buenas razones tanto para hacer A como para no hacer A. Y por supuesto es una decisión, como nos decía José, que a mí me parece que no debería recaer solo en una persona, porque tomar este tipo de decisiones, sin duda, es muy complejo, pero uno de los límites que en ética siempre tenemos es la dignidad humana, ¿no? Y que eso sea lo que preserve antes de la cantidad. Es decir, cualquier ser humano, por el simple hecho de serlo, tiene dignidad, no podemos instrumentalizar a nadie, no importa el diagnóstico, porque imagínense, les digo, el precedente que sentaría de, bueno, entonces si otras personas, tal vez ya mayores de edad, si tienen un diagnóstico negativo y no pueden tomar decisiones por sí mismas, podríamos considerarlas otra vez como una excepción de, bueno, pues hay un diagnóstico médico que nos dice que esta persona ya no va a vivir mucho más y no puede tomar sus propias decisiones. Podríamos considerar estos nuevos casos como una excepción y podríamos seguirnos y seguirnos y seguirnos. Y por eso es que en ética, por supuesto, hay criterios
cuantitativos, objetivos y también cualitativos como el de la dignidad, pero normalmente nuestro piso, nuestra barrera, el tope, digamos, de muchas discusiones es la dignidad. No se va a instrumentalizar a nadie y en este caso, por lo menos, se optó no solo por seguir la ley, sino también por decir, no vamos a instrumentalizar a bebés que tengan este diagnóstico, porque eso equipararía a verlos, les digo, como incubadoras de órganos. Pero todos los puntos que me señalan los vamos a seguir discutiendo. Con este caso, podríamos caer en el extremo de usarlos como partes. Sí, ¿no? El decir un diagnóstico médico ya califica a una persona como, les digo, un instrumento, sí para el bien común, sí para ayudar a más personas, o sea, no lo estamos usando para nuestros fines egoístas, pero no necesariamente un buen fin justifica, o más bien, nunca en ética, un buen fin va a justificar instrumentalizar a otras personas y considerarlas como partes. Y eso era lo que estaba ocurriendo en el caso de la bebé Teresa. Este caso también fue como muy discutido y particularmente por las repercusiones que tuvo en pensar la relación entre ética y derecho. Este es el caso de Tracy Latimer y además también es un caso noventero del 93. Resulta que Tracy, pues era una niña que aunque tenía 12 años, pesaba menos de 18 kilos y bien a bien el diagnóstico, digamos, la evaluación médica determinó que las habilidades cognitivas que tenía a esa edad correspondían a la de un bebé de 3 meses. Bien a bien, precisamente por la parálisis cerebral que ella padecía, tenía como todas estas condiciones. Y hubo un momento, digamos, el caso, pues fue un escándalo, porque su padre la asesinó, y la asesinó de una forma que, o sea, digamos, un primer punto a discutir es por qué la asesinó, pero el segundo es cómo la asesinó, porque un buen día, cuando la familia estaba fuera y él estaba al cuidado de Tracy, decidió subir a Tracy a su auto, cerrar las ventanas y conectar una manguera al tubo de escape y asfixiar a Tracy con el humo adentro del auto, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurrió fue que juzgaron a este hombre, lo declaran culpable, pero digamos, toda la defensa legal de el padre de Tracy Latimer, Robert, sostenía que lo hizo por compasión y por dolor, porque sabía que, una vez más, este es otro caso en donde médicamente no había nada que hacer por Tracy. Tracy sí sentía mucho dolor, a diferencia de la bebé Teresa. Ella constantemente estaba en dolor y, por ejemplo, si ustedes han conocido casos en donde muchos diagnósticos médicos suponen tanto dolor que ni siquiera la morfina en altas dosis puede llegar a contrarrestarlo, o llegamos a pacientes que están pues prácticamente sedados toda su vida, ¿no? Entonces, bien a bien, el caso de Tracy además es muy importante porque tenía mucho dolor, no tenía calidad de vida, o digamos tenía una calidad de vida muy reducida y no había más recursos, digamos, para ayudar en este sentido, de tal forma que lo que se argumentó durante el juicio es que Robert lo hizo para ahorrar un sufrimiento a su hija que no le podría haber ahorrado de otra forma, porque, insisto, no había cuidados paliativos que pudieran ayudar más a Tracy de lo que ya tenía, de los cuidados que ya recibía. Se habían agotado en ese sentido todas las opciones disponibles y aún así Tracy no tenía calidad de vida, tenía muchísimo dolor constante y no había más de cómo ayudarla. Eso hizo que no aplicaran la sentencia de 25 años, es decir, dijeron, bueno, ese es un atenuante muy importante, no solo desde el punto de vista legal, sino ético también, porque estamos diciendo, no es que asesinara a su hija a sangre fría, sino que había un elemento compasivo y una intención de ahorrarle dolor que de otra forma no le podía ahorrar. Sin embargo, pues la Suprema Corte de Canadá intervino y dijo, no, o sea, sí se tiene que imponer la sentencia de 25 años, o sea, nada de había una buena intención de ahorrar dolor, de ninguna manera. Y, a ver, por buen comportamiento y por todo, en el 2010, pues le dieron la libertad condicional a Robert Latimer y pues hasta donde sabemos, sigue en libertad, ¿no? La cuestión es que, por supuesto, aquí surgen como otras preguntas de la misma forma o bastante cercanas al caso de la bebé Teresa, pero con estos matices importantes. Por ejemplo, en este caso, hay tal cosa como, desde el punto de vista ético, no solo jurídico, por esta defensa que les digo que hizo su equipo de decir, no le den la sentencia de 25 años, o sea, realmente no lo hizo con dolo y con mala intención, y no es que quisiera perjudicarla, sino al contrario, quería ahorrar dolor
lo cual es como un motivo muy loable y reconocible. ¿Cambia eso algo? Desde el punto de vista ético, ¿podríamos realmente considerar que hay algo así como asesinatos por compasión? ¿Realmente ese matiz es sostenible, tanto desde el aspecto jurídico como desde el punto de vista ético? Y también la cuestión es, claro, sobre todo en el caso de Tracy Latimer y por la discapacidad que tenía, otra vez, ¿qué precedente estaríamos asentando si decimos, bueno, es que hay ciertas personas que por su propia condición médica pueden ser asesinadas compasivamente por algún integrante de su familia o por el equipo médico? O sea, suena también como bastante peligroso abrir la puerta a decir que algunas personas, por el tipo de diagnóstico médico que tienen, puedan llegar les digo, literalmente, a ser asesinadas por compasión, por empatía, por ahorrarle sufrimiento. Y claro, se discutió muchísimo y particularmente todas las organizaciones a favor de los derechos de las personas con discapacidad en Canadá saltaron con este caso a decir, están mandando un mensaje terrible para discriminación, porque están diciendo, claro, pues es que la vida de Tracy Latimer pues era tan mala porque era discapacitada y entonces están favoreciendo un tipo de prejuicios que lo único que hacen es mandar el mensaje de que discriminar a estas personas, considerando su vida como menos valiosa o más dolorosa o etcétera, que eso es posible. Y entonces, algo que sí se ha rescatado es, bueno, pero eso necesariamente nos quita de la mesa la pregunta de, ¿y no deberíamos contemplar otras vías de acción para aquellas personas a las que efectivamente no les podemos ahorrar dolor? Es decir, efectivamente no habría como una obligación desde la ética a pensar qué hacemos con el sufrimiento, con el dolor, porque les digo, la morfina o los cuidados paliativos o los cuidados paliativos, por supuesto, son una opción, pero en muchos casos son insuficientes. Éticamente no tendríamos una obligación a reconsiderar ese tipo de dolor y de sufrimiento y a buscar otro tipo de acciones, no asesinar a la gente con el humo del escape de nuestros autos, claramente, pero un tipo de, por ejemplo, eutanasia, muerte asistida, deberíamos estar contemplando eso. Y por supuesto, algo que ustedes ya mencionaron, tanto Moisés como José, es, ¿y hasta qué punto desde la ética podríamos reflexionarlo? ¿Hasta qué punto podría o no seguirnos el marco jurídico que tenemos? O sea, ¿cuánto podríamos llegar a tardar o no? Seguramente ustedes están más familiarizados que yo con la figura de muerte digna de la Ciudad de México. ¿Qué tanto se puede avanzar con eso? ¿Qué significa eso de muerte digna? Y sobre todo, les digo cómo vamos a ir avanzando desde el plano jurídico y también desde el plano ético, motivando estas preguntas de, ¿no deberíamos? O sea, no hay una responsabilidad respecto a cómo pensamos el sufrimiento de las personas que tienen este tipo de diagnósticos. En el supuesto de la dignidad, debería de dársele muerte digna a una persona en caso de no haber un futuro digno. Claro, y a ver, como decías tú también, Moisés, ahí, por supuesto, digamos, dentro de la laicidad que supone un marco jurídico, es como, claro, pues habrá personas que no quieran, en ese sentido, una muerte digna o un caso de eutanasia o muerte asistida, porque sus creencias religiosas, digamos, les lleven a tomar la decisión de no adelantar una muerte para ahorrar dolor, ¿no? Pero habrá casos en los que sí. Y en esos casos, ¿estamos generando las opciones necesarias o hay ahí como una preocupación que desde la ética tendría que llevarnos a pensar, bueno, qué espacios, qué figuras jurídicas, qué oportunidades podríamos pensar para que respondan a estas inquietudes éticas de no tenemos una obligación ética ante el dolor de otras personas, ante el sufrimiento? ¿Estamos cumpliendo con esa responsabilidad ante el dolor ajeno frente, sobre todo, a aquellos diagnósticos que incluso en el mejor escenario con cuidados paliativos no podamos hacer nada más? Y entonces igual, pues solo como para cerrar estos dos casos, los escucho como ustedes creen que, por ejemplo, en este caso, el sufrimiento sea un factor o un criterio en ética tan importante como el de la dignidad o como el de la cantidad de personas a las que estamos ayudando. ¿Es el dolor una preocupación ética que debería estar sobre la mesa, digamos, cuando evaluamos este tipo de casos y sobre todo el tipo de sentencia como la que recibió el padre de Tracy Latimer? ¿Creen que la Suprema Corte hizo bien al intervenir y decir, sí, hay que darle los 25 años,
o no, el primer juicio, digamos, tenía razón en matizar esta decisión, ¿no? José y después Amanda, por favor. Adelante, José. ¿Ya me escucha, doctora? Perfecto. Ah, perfecto. Eh, Platicando con muchos médicos, en mi experiencia tratando con ellos, muchas veces les preguntaba, ¿qué es lo que tú le tienes más miedo? ¿Le tienes miedo a la muerte? Y ellos me decían, no, lo que le tengo miedo es al dolor. Algo que es terrible en la vida es el dolor en distintas fases. Y uno como médico es lo que trata de evitarle al paciente, el dolor. Y ahorita que mencionabas que precisamente, pues es una cuestión de posturas. Yo, por ejemplo, estoy a favor de la muerte digna en los casos en donde ya definitivamente hay hasta clínicas, digo, es insoportable el dolor, hay clínicas especializadas para el dolor, en donde muchas veces las personas eh, que padecen cáncer o algún otro tipo de enfermedad crónica, ni como tú mencionabas, ni con morfina, ni con algunos analgésicos muy potentes, pueden allanar ese dolor, disminuirlo. Y están en una condición física verdaderamente muy deplorable. Entonces, ellos mismos a veces piden morir. Y no hay ninguna base legal que le permita a un médico asistir o a alguna clínica ayudarles a que de alguna forma liberarlos de un sufrimiento que es esclavizante para muchos de ellos. En cuestiones éticas, pues es muy peligroso, ¿verdad? Porque finalmente el abrir esa puerta, y más en nuestro país que de verdad está lleno de corrupción, Sí. se prestaría a muchos casos en donde ya la ética y el objetivo mismo de la muerte digna se pudiera perder. Entonces, toda esa serie de condiciones sociales nos impiden, de alguna forma, poder, al menos yo así lo aseguro desde mi opinión y punto de vista, poder llegar a un avance de esa naturaleza jurídica. Perfecto. A Hasta ver, ahí. muchas gracias, José. Creo que, y sobre todo esto último, todo lo que dijiste es importante, pero esto último, como la cuestión es, particularmente en México, en donde no tenemos instituciones fuertes o en donde tenemos como un problema de corrupción, por supuesto, el decir, bueno, pues vamos a abrir esta posibilidad, se puede llegar a prestar a una serie de abusos en donde literalmente podríamos estar permitiendo que muchas personas fueran asesinadas incluso en contra de su voluntad, incluso, digamos, sin ningún tipo de consentimiento de sus familiares o incluso como por intereses familiares. Es decir, por supuesto, sin una institución fuerte, el hecho de que tradujéramos esto a una ley bien a bien no aseguraría que cumpliéramos con la preocupación ética de ahorrar el sufrimiento, ¿no? O sea, no sería la única solución si no fortalecemos las instituciones que se van a encargar de llevar a cabo estas acciones. Y que ocurre mucho, por ejemplo, en la práctica médica con la figura del consentimiento informado, en donde queda la mera formalidad de este documento legal en donde le dicen al paciente, firma aquí y tú te haces responsable de todo y no le explican al paciente qué implica un procedimiento, cuáles son los riesgos que implica firmar, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería también el gran riesgo. Y solo para darle la palabra a Amanda, sí, o sea, sin duda el problema de la doble moral, porque la gente desconoce la ética y opina sin saber de esta, y el problema es cuando las personas que tienen que valorar, ¿no? Como los marcos jurídicos o las personas que tienen que tomar las decisiones en el ámbito médico, desconocen la ética, ¿no? Y son quienes toman las decisiones. Creo yo que ahí comienza un gran problema, ¿no? Pero Amanda, por favor, adelante. Muchas gracias. Sí, digo, pensaba, por ejemplo, en la teoría jurídica para este tipo de casos difíciles. Ujú. Utilizamos el test de proporcionalidad, ¿no? Que básicamente habría que acreditar 3 elementos, ¿no? La idoneidad, necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Seguramente porque sí está muy someramente planteado el caso, pero a la hora de juzgar la Suprema Corte de Canadá, pudo haber tomado en cuenta estos elementos, ¿no? Había otra medida menos lesiva para el bien jurídico, pues vamos, tutelado, ¿no? Había un mandato de optimización distinto, o cómo colisionaban, ¿no? ¿Era necesario? ¿De verdad era la única medida idónea y proporcionalmente era la mejor? Parece bastante extremo, ¿no? Pero miren, o sea, yo pensaba en un ejemplo, ¿no? O sea, partimos de que quizá el exceso del dolor, ¿no? Que también es una cuestión, pues, hasta cierto punto subjetiva, ¿no? Hay alguna que va a ser claramente objetiva,
Y otra, bueno, ¿no? Se hablan de umbrales de dolor, ¿no? O hasta qué punto tolera alguien algo, ¿no? Pero cambiando un poco el ejemplo, en vez de dolor físico, ¿no? Si dijéramos este tipo de dolor o afecciones psicológicas, ¿lo justificaríamos de la misma manera? O sea, una persona maníaco-depresiva, por ejemplo, ¿no? Que tiene episodios psicóticos, también sufre, entonces estaríamos legitimando de alguna manera estas acciones en contra de. Y ahora, por ejemplo, en este caso, claro, la niña tenía una capacidad cognitiva, pues, de alguna manera disminuida, ¿no? Que no podía tomar una decisión distinta, ¿no? Porque quizá en algunos casos, como bien comentaba el compañero, ellos mismos dicen, yo ya no quiero seguir viviendo de esta forma, ¿no? Y entonces ahí se instauran cierto tipo de mecanismos jurídicos en algunos países más, en otros menos, ¿no? Con ciertos limitantes. Pero en este caso era una persona que no podía decidir por sí misma. O hasta qué punto esta persona podía haber dado un rasgo de voluntad diciendo, ya no me es tolerable esta vida, ¿no? O si, porque, a ver, en este tipo de casos, claro que sufren las personas que se encuentran en discapacidad, pero también la familia. Ujú. ¿Para quién le era intolerable la situación? ¿De verdad para la niña o para la familia que en este prejuicio, ¿no? Que justo se comentaba, con estas limitantes cognitivas, esa persona nunca se podría desarrollar como se supone que debería, ¿no? Entonces, ya me parece que hay muchos supuestos, muchos prejuicios, muchas preconcepciones, perdón, mi gatita, eh, y, y no queda muy claro, ¿no? Efectivamente, creo que hay muchas cosas que definir previamente pero yo tampoco hubiera legitimado tan fácilmente, no podemos abrir esa puerta tan fácilmente. Muchas Excelente, gracias. muchas gracias. No, muchas gracias, Amanda. Creo que eso se relaciona mucho, antes de darle la palabra a Moisés, con lo que Janet también nos compartía en el chat respecto a hacer como una evaluación de la condición emocional del padre, ¿no? O psicológica. Es decir, como bien dices tú, ¿para quién era insoportable la situación? A ver, por ejemplo, en el caso de la bebé, no, de la bebé Teresa, no, perdónenme, de Tracy Latimer, sí había criterios médicos para sostener que sí estaba experimentando mucho dolor físico, ¿no? O sea, que de hecho sí estaba ocurriendo. Pero claro, algo que es importante es quién está tomando esta decisión y, como tú bien dices, cómo la está tomando. O sea, ¿realmente era necesario llegar a estos recursos para ahorrar ese dolor físico? La mejor opción era realmente asfixiarla, ¿no? Con el humo del escape. O sea, es que no, digamos, una cosa es decir, bueno, es que compasivamente quiero ahorrar dolor, sí, pero estás asfixiando a alguien con el humo del, o sea, hay un trecho, ¿no? Importante entre decir quiero ahorrar dolor a ok, entonces vamos a condonar o vamos a matizar la cuestión de que asfixiaste a alguien hasta matarla. Y entonces esas valoraciones son muy importantes. Y por supuesto, solo antes de que se me olvide para comentarlo, por supuesto, el criterio de la autonomía suele ser el mayor argumento desde la ética para respaldar el tipo de decisiones, por ejemplo, de una muerte asistida. El decir que una persona pueda decidir sobre sí misma, pero que la juzguemos como competente para tomar ese tipo de decisiones, que sea un agente capaz de decidir, bueno, es que he pasado, por ejemplo, una evaluación psicológica y se ha determinado que sí soy competente para decidir sobre mi vida y yo no quiero seguir viviendo así. Y eso nos podría justificar desde el punto de vista de la ética, apelando a la autodeterminación de la persona y considerando que ese criterio ético también es igual de fundamental, ¿no? Pero Moisés, adelante. Sí, nada más que quería abonarle un poquito a lo que comentó la compañera y más o menos estuvo comentando usted justo lo que yo traía en mente, porque hablamos, como bien decías, hablábamos de sesgos, ¿no? O sea, el ser humano en general estamos sesgados con muchísimas opiniones e ideas preconcebidas en cuanto a las cuestiones éticas, etcétera, ¿no? Pero bien comentaban, digo, no está teniendo una vida digna en comparativa a quién. Porque dentro de lo que ella ha vivido, en este caso la persona Tracy Latimer, pues ella nació así, se desarrolló así, para ella es su vida, ¿no? Entonces, el problema es que queremos imponer nuestra forma, dignidad de vida hacia todas las personas y queremos que todos vivan como nosotros estamos acostumbrados a vivir. Entonces, bien es cierto, lo comentó usted hace un momento. Si tú consideras, y bajo una opinión médica médica o bien integrada, ¿no? Con un buen equipo, se decide de manera unánime que se le puede o debería quitarle la vida de una manera también digna, ¿no? Digo que hay opciones para, no una cosa es
privarla de la vida asfixiándola con el humo del coche, y otra cosa es con una inyección en donde no sufra. Pero muchas veces en las cuestiones éticas queremos imponer nuestros propios sesgos, nuestras propias ideologías, nuestras propias creencias para poder determinar y justificar que algo es ético o algo no es ético, ¿no? Entonces, ahí es donde sí es importante, digo, porque en este caso la muchachita Tracy, 12 años, tenía una capacidad, comentó de la capacidad cognitiva de 6 meses, una bebé, algo así, de 6 meses, pues esa es su vida, ¿no? Entonces, ella no sabe lo que es correr, nosotros sí queremos imponer esas cuestiones ideológicas, ¿no? Ahí es donde, como bien comentaba, un comité integral de que pueda determinar bajo qué parámetros sí podemos hacerlo, o si podemos, no sé, aplicarle una muerte digna, asistida. Híjole, estamos, como decíamos hace rato, retrasados en ese aspecto, ¿no? El derecho se ha quedado muy, muy retrasado porque tanto la cuestión legislativa como la cuestión jurídica no ha querido involucrarse en otras ciencias y qué decisiones podemos tomar a nivel legislativo. Por supuesto, muchas gracias. Y solo rápidamente, Amanda, para que no se me vaya el avión. O sea, creo que justo esa es la conclusión a la que quería llegar. Qué bueno que estamos llegando. El gran peligro es que desde la ética queramos imponer criterios subjetivos como sesgos, prejuicios, determinaciones culturales, como lo que debe ser correcto. Y que además esos sesgos subjetivos se reflejen en un marco jurídico. O sea, ya, en el peor escenario, no solo que desde la ética valoremos qué estuvo bien o estuvo mal, justificado o no, desde algo que era un mero criterio subjetivo, parcial, infundado, etcétera, y que eso pueda llegar a impactar en el diseño de las leyes que son relevantes para este tipo de casos, ¿no? Pero Amanda, por favor, adelante. Sí, por ejemplo, incluso en ese criterio que decían, bueno, integremos un comité de especialistas, ¿no? Donde voten y que casi por unanimidad resuelvan. Incluso ahí yo vería un riesgo, porque uno de los principios de los derechos humanos, ¿no? Desde el garantismo es justamente que no están sujetos a lo que pueda decir o no la mayoría. Entonces, ahí yo veo otro riesgo tremendo, ¿no? O sea, claro que ¿cuál sería la solución? Pues no lo sabría, ¿no? Pero eso también me parece. E incluso cómo vas a constituir, porque pueden ser expertos, digo, como el jurado en Estados Unidos, bueno, no como el jurado en Estados Unidos, pero no. Pueden ser expertos médicos, pero pueden tener también sus sesgos, ¿no? Su subjetividad, vamos, sus prejuicios. Me parece que tampoco sería como una solución, pues, totalizadora, ¿no? Garante y así. Muchas gracias. No, gracias a ti. A ver, por supuesto, como un poco lo que decíamos también en relación a la bebé Teresa, de cómo el criterio de la dignidad humana no es algo que esté sujeto ni a consenso, ni a votaciones, ni de, bueno, vamos a elegir qué vidas, ¿no? Sí merecen ser como respetadas incondicionalmente y cuáles solo van a ser respetadas de manera condicional siempre que nos sirvan sus órganos para un buen propósito. No, o sea, no podemos realizar eso. Y claro, algo que también es muy importante es, por supuesto, el equipo médico y las personas que integran, en este caso, por lo menos los comités de ética hospitalarios, pueden llegar a tener prejuicios muy importantes y también lo que comentaba Moisés, o sea, son personas que tienen que tomar decisiones éticas con un impacto jurídico y no están capacitadas o no están, digamos, informadas en ética, ¿no? Por lo menos en los mínimos que requeriría este tipo de valoraciones y decisiones. Y claro, eso no significa que no contemos con recursos objetivos que son fundamentales para este tipo de casos, como los criterios que da la misma OMS para evaluar calidad de vida, que una vez más es como un punto muy difícil porque no es que podamos hacer un análisis exhaustivo y limpio de, ok, cumplí en 5 de los 15 puntos que marca la OMS respecto a qué implica calidad de vida. No es tan sencillo, particularmente también por algo que decías, Amanda, respecto a cómo la calidad de vida debe incorporar criterios tanto objetivos como subjetivos. No es solo que objetivamente podamos saber que un cierto diagnóstico supone dolor y que eso es incapacitante, el dolor físico, sino también una apreciación subjetiva de mi propio diagnóstico, de la vida. Y en el caso de Tracy Latimer, efectivamente lo que complica todavía más la situación es que no podíamos conocer su propia apreciación subjetiva de cómo estaba viviendo ella eso, si es que lo estaba viviendo, digamos, sobre todo por esta limitación cognitiva que tenía,
si es que lo estaba viviendo de una vida consciente, de tal forma que se pudiera representar, esta es mi vida, mi diagnóstico, mi condición, etcétera, y lo que eso supondría. Entonces, eso complicaba todavía más este caso. Y bien a bien, justo les digo, lo que me interesaba rescatar de estos dos casos es, bueno, así primero que nada y abriendo este panorama, ¿cuáles son algunas de las lecciones que podemos ir aprendiendo de la ética? Primero, que al momento de evaluar desde el punto de vista ético casos complejos, tenemos que atenernos a los hechos y a la información relevante. Es decir, como ustedes ya decían, no lo puedo hacer solo desde mis propios sesgos, no lo puedo, o sea, tengo que estar muy al pendiente de si mis prejuicios podrían o no estar jugando un papel importante al momento de deliberar, al momento de evaluar la justificación o no de una determinada acción. Y tengo por eso que, por un lado, consultar a un equipo de especialistas, de expertos que me puedan dar cuenta de estos hechos e información, y yo medianamente estar capacitada para comprender lo que esos hechos e información implican, ¿no? Segundo, un argumento ético siempre tiene que buscar cuáles son las mejores razones posibles. Es decir, no nos basta cualquier argumento, no nos basta con decir, bueno, pues sí, es que hay buenas razones, tanto como para donar los órganos como para... No, queremos ponderar, bueno, cuáles son las mejores razones. ¿Estamos sentando un precedente o no? ¿Qué razones son más prioritarias para tomar una decisión y particularmente en este tipo de casos que es tan complicado? ¿Cuáles y cómo vamos a evaluar cuáles son los mejores argumentos? Y ahorita veremos un poco una pista respecto a cómo valorar qué razones son mejores o qué argumentos son más fuertes. Tercero, debemos considerar el bienestar e interés de cada persona por igual, independientemente de si esas personas pueden o no representarse a sí mismas, ser agentes de su propia autodeterminación y de su vida. En este caso, las dos vidas de las que estábamos hablando son pues personas que están en una gran condición de vulnerabilidad porque no nos pueden decir si yo estoy de acuerdo con la donación de órganos o no, no estoy de acuerdo con lo que se haga conmigo. Y en ese sentido, no por eso deberíamos considerar sus intereses como menos importantes o, una vez más, condicionados a los intereses que alguien más pueda tener, ya sea las personas que tienen potestad sobre ellas, como los padres, por ejemplo, o el equipo médico, que como decía también Amanda, pues el equipo médico no puede nada más tomar decisión, digamos, respecto a la vida de estas personas, simplemente apelando a su experticia o a su formación profesional, ¿no? Y finalmente, que también ya lo comentaban y particularmente con Moisés, evitar la arbitrariedad en nuestras argumentaciones. Y entonces, digamos, de estos tres puntos, el que falta fortalecer un poquito más es, tenemos que buscar las mejores razones. La ética nos va a insistir en, tienes que buscar las mejores razones posibles y para ello sirve consultar cuáles han sido las teorías que más nos pueden ayudar como herramientas conceptuales a respaldar nuestros argumentos, a fortalecerlos, a distinguir cuando un argumento es bueno o no tan bueno o en ese sentido insuficiente. Y entonces, por supuesto, esto ameritaría muchísimo tiempo. Aquí solo les quería presentar algunas de las herramientas teóricas que utilizamos en ética para evaluar argumentos y su fortaleza. Son estas tres propuestas básicas. Es el utilitarismo, la ética kantiana o deontología y la ética de las virtudes. Y muy rápidamente, ¿qué nos plantean como criterios objetivos estas tres propuestas, ¿no? Por un lado, el utilitarismo sí nos va a dar la exigencia de que debemos promover tanto bienestar como sea posible y ahorrar tanto dolor como sea posible, siempre considerando el interés y la felicidad de todas las personas por igual, ¿no? Es decir, es cierto que el utilitarismo sí nos va a introducir un criterio cuantitativo. Por ejemplo, al momento de evaluar una política pública, lo que queremos es, bueno, ¿esto a qué personas beneficia? A largo plazo, a corto plazo, ¿cómo vamos a evaluar el impacto de las acciones que esto va a tener, por ejemplo? Y para ese tipo de evaluación cuantitativa, pero desde el punto de vista ético, el utilitarismo es un gran recurso, porque nos permite ver y evaluar no solo que una acción esté justificada porque promueve bienestar, sino qué tipo de bienestar y cómo podemos en ese sentido medir el impacto o las consecuencias, los resultados de una determinada acción. En la ética kantiana, ya la adelantábamos un poco, y es uno de los precedentes históricos más importantes para la concepción de dignidad humana que tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene que ver con todo ser humano tiene un valor incondicional absoluto, de tal forma que un ser humano, un individuo, vale tanto como toda la humanidad. Y este valor incondicionado y absoluto nos obliga desde la ética a siempre tratar a las personas como fines y nunca como meros medios. Es decir,
nunca estará justificada la instrumentalización de alguna persona. Lo veíamos un poco con la bebé Teresa. Incluso cuando tenemos las mejores intenciones del mundo, de ninguna manera está justificada la instrumentalización de cualquier persona. No importa su diagnóstico médico, no importa su edad, no importa si autónomamente puede o no decidir sobre su vida y sobre sí misma, de ninguna manera estará justificada alguna acción que instrumentalice tanto mi persona, porque yo no me puedo instrumentalizar así y decir, bueno, yo doy permiso de que se me considere como un mero medio, ni instrumentalizar a otras personas. Y finalmente, la ética de las virtudes nos añade este otro criterio que nos dice, sí, el utilitarismo y la ética kantiana son o nos proporcionan criterios muy valiosos para evaluar acciones, pero a veces eso no es suficiente. En ética no solo queremos saber cuándo una acción es correcta o incorrecta, debemos formar un carácter moral. Particularmente ahora pensemos en la figura de un juez, una jueza. No queremos solo que la acción que realizó el jueves de la semana pasada sea una acción justificada moralmente, sino que la misma figura de un juez nos exige reflexionar sobre el carácter moral que queremos en esas personas, qué tipo de ejemplaridad pueden llegar a tener respecto a cómo toman las decisiones, el cuidado con el que revisan los casos, etc. Y la ética de las virtudes, entonces, va a ayudarnos a desplazar, digamos, un poco el énfasis que la ética le da a la evaluación de acciones y decisiones particulares para insistir en, sí, eso es importante, pero es fundamental también crear las herramientas necesarias para construir y mantener un carácter moral. No solo queremos buenas acciones, queremos ser mejores personas. Queremos buenas acciones y buenas personas, y eso va a contribuir en cómo la ética puede aportar particularmente a estos ámbitos como el ámbito jurídico o el ámbito médico. Por ejemplo, en el ámbito médico queda clarísimo que yo quiero ir con un especialista que tenga principios morales, o sea, quiero que sea una buena persona, no solo que realice alguna buena acción ocasionalmente, sino que de hecho tenga un carácter moral importante en donde reflexione y piense cuáles son los criterios con los que guía su acción, ¿no? Ustedes me avisan cómo voy de tiempo, porque bien a bien, yo sé que luego me excedo, pero entonces, bien a bien les digo, yo sé que esto ameritará como ya más tiempo después, pero sí quería compartirles que están entonces estos criterios gracias a los cuales podemos justo hacer este punto número 2, ¿no? El evaluar qué argumentos tenemos, en qué criterios están respaldando. Por supuesto, la teoría de derechos humanos también tiene un aspecto ético que nos sirve para evaluar este tipo de argumentos. Y bien a bien, solo como por cerrar como este último punto, digamos, teórico, en donde, claro, idealmente tendría que haber como una sincronicidad, una armonía entre el marco jurídico y estos criterios éticos, ¿no? Que estamos diciendo que están tratando de promover el bien común y de darnos ciertas bases o guías. Pero, ¿qué pasa cuando no están siempre en esa armonía o sincronía? Y ya ustedes adelantaban, bueno, es que a veces los marcos jurídicos van atrás, ¿no? O como van 2 pasos atrás de lo que necesitamos. Pero claro, hay otros escenarios en donde no es solo eso, que, por ejemplo, estas revaloraciones de ciertas leyes o de ciertos marcos se den como con otro ritmo distinto al que implica, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología en algunos casos, como el de la modificación genética, sino que hay también ciertos desfases que son importantes en donde, por ejemplo, no todas las personas cumplen con este principio de reciprocidad básica que estaría a la base o que sería el término común tanto para un Estado de Derecho como para la ética, en donde tenemos reglas que deben ser acatadas por todas las personas, porque en la medida en que una de las partes no cumpla con esa reciprocidad básica, el sistema de reglas que tenemos no va a funcionar. Y ese es un terreno común, digamos, de ambos dominios, pero que cuando tienen esa falla se puede desincronizar o desfasar la relación entre ética y derecho. Segundo, por supuesto, ¿qué pasa con aquellos casos en donde hay leyes que son discriminatorias para un grupo de personas, en donde lo que es legal es, en principio, éticamente incorrecto? Y si se diera eso, en donde hay algo que es legal, pero es éticamente incorrecto, si entonces deberíamos reflexionar sobre la posibilidad de la desobediencia civil o la objeción de conciencia u otras figuras jurídicas que nos pudieran permitir el decir, yo no puedo acatar lo que es legal porque éticamente no es correcto. ¿Qué nos respaldaría?
para justificar ese tipo de argumentaciones y no simplemente decir, bueno, pues estoy incumpliendo la ley como cualquier otra persona, ¿no? Sino en este caso sí estoy justificada a hacerlo porque tengo buenos argumentos desde la ética, ¿no? Este punto lo mencionamos un poco en relación a la corrupción y sobre todo creo yo que es como uno de los mayores desafíos. Pero en ética, una de las razones por las cuales, uno de los argumentos por los cuales hemos explicado por qué es tan común que ocurra que tenemos estas reglas que presuponen esta reciprocidad básica en donde las reglas solo funcionan si todas las personas las acatan, porque en la medida en que las personas no acaten, aunque sea una o dos, se rompe la función o el propósito de esas mismas reglas. Y entonces, uno de los argumentos es porque los seres humanos tendemos a hacer una excepción con nosotros mismos cotidianamente. Es decir, yo espero que otras personas cumplan la ley, pero me considero a mí misma justificada en este caso porque es que voy tarde y es una emergencia, ¿no? Entonces yo sí voy a saltarme este alto, pero yo espero que los demás sí cumplan con las leyes de tránsito y hasta me enojo muchísimo y comienzo a gritar en tienes que respetar y no vas en tu carril. Pero si yo creo que lo necesito en este momento porque mis circunstancias me excusan hacerlo, porque entonces hay como, digamos, en ese sentido un sesgo que también tiene ciertos rasgos psicológicos y no solo éticos respecto a cómo nos pensamos a nosotros mismos en relación a esas reglas de reciprocidad básica y cómo siempre hay una inclinación a considerar que nosotros sí tenemos justificación para hacer la excepción a la regla, que nuestra situación sí nos eximiría, pero con los otros no, ¿no? De tal forma que hay algo así como una incongruencia en el momento de decir, yo sí quiero que estas reglas sean, o que esta normatividad sea válida para todas las personas de mi comunidad, porque eso promueve el bien común, pero si yo considero que en mi caso lo amerita, voy a hacer una excepción, ¿no? Y entonces ahí habría como un problema que, les digo, desde la ética por lo menos se ha identificado como una falta de congruencia entre lo que exijo y espero de otras personas y lo que yo creo que puedo hacer a partir como de estas inclinaciones o sesgos psicológicos que me impiden hacer una valoración ética objetiva de escenarios propios, ¿no? Segundo, ¿qué pasa con leyes que son discriminatorias para un grupo de personas? Y aquí solo les comparto como un fragmento de este análisis de normas discriminatorias hacia las mujeres y enfocadas en América Latina. Y entonces, digamos, sobre todo la que me interesa en particular es, por ejemplo, esta de Bolivia, ¿no? De ninguna empresa o establecimiento, el número de trabajadores extranjeros podrá exceder el 15% del total. Y el personal femenino tampoco podrá pasar del 45% en las empresas o establecimientos que por su índole no requieren usar el trabajo de estas en una mayor proporción, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando los marcos jurídicos que tenemos son, digamos, los primeros que están favoreciendo una situación de injusticia? ¿Qué podría aportar la ética ahí? ¿Qué argumentos, desde qué criterios, ¿no? Como lo veíamos en el caso de la bebé Teresa y de Tracy Latimer, ¿qué estrategias, herramientas y propuestas podríamos formular desde la ética para sostener estas leyes tienen que cambiar sí o sí? Pero digamos, ¿qué respaldo ético podríamos tener para sostener esta ley es discriminatoria? Que sería como el primer argumento que tendríamos que estructurar, el demostrar, bueno, así como está redactada, esta ley es discriminatoria en la medida en que supone un trato diferenciado injustificado hacia un grupo particular de personas y eso éticamente es reprobable por estas razones. Y entonces, bien a bien, este es uno de los desfases como más importantes entre derecho y ética. Y por supuesto, este nos lleva de la mano al último escenario que quería compartir con ustedes, en donde efectivamente yo tengo leyes injustas o leyes discriminatorias, leyes que promueven la violencia hacia un grupo particular de personas mayoritariamente vulnerables. ¿Qué hago frente a esos casos? La ética me podría dar alguna justificación o herramientas para decir, yo personalmente no voy a cumplir con una ley que es injusta. Yo no voy a cumplir con una ley que es discriminatoria. ¿Por qué? Porque éticamente no me parece correcto. Y entonces no estoy dispuesta a, digamos, ser copartícipe de esa injusticia, a solapar en ese sentido la discriminación que está permitida por el marco jurídico que me corresponde. ¿Tendría yo derecho, tendría justificación en decir, me niego a cumplir esta ley? Y sería distinto a cuando las personas
simplemente incumplen la ley por cualquier razón, o sea, por descuido, por egoísmo, por lo que sea, ¿bajo qué criterios tenemos entendido el concepto de justicia y de discriminación? Perfecto. Digamos, discriminación aquí lo estoy entendiendo en un sentido muy amplio, simplemente como un trato diferenciado injustificado. Es decir, no hay una razón por la cual el porcentaje de mujeres en esas empresas se tengan que mantener en un 45%, de tal forma que hay un trato no justificado en por qué ese porcentaje debería mantenerse hacia las trabajadoras mujeres. Y en relación a la justicia, por un lado, tendría que ver con criterios que, por un lado, aseguraran un acceso a la igualdad de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, que cualquier persona, independientemente de si es hombre o mujer, si pertenece a una determinada raza, etnia, clase social, etcétera, grupo religioso, pueda acceder a las mismas oportunidades que cualquier otra persona, ya sea de educación, de trabajo, de bienestar social, etcétera. Bien a bien, yo sé que los estoy definiendo como de una forma muy, muy amplia, pero por ejemplo, en este tipo de casos de leyes discriminatorias, estaríamos viendo cómo se limita la igualdad de oportunidades a un determinado grupo de personas por un marco jurídico que podríamos llegar a evaluar si es discriminatorio o no en este sentido, o injusto también en este sentido, en la medida en que está imposibilitando que alguien acceda a las oportunidades a las que debería tener acceso mínimamente, ¿no? Y les digo, bien a bien la cuestión sería, a ver, vamos a suponer que, por ejemplo, profundizamos en estos argumentos respecto a qué implicaría esa discriminación y esa justicia y nos damos cuenta de que hay unas leyes que son moralmente reprobables. Estaríamos justificadas en decir, yo no voy a seguir esta ley, yo no lo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, siempre que hay esta discusión de casos, siempre se da el ejemplo de el nazismo, por supuesto, y en todas las personas que obedecieron leyes que claramente atentaban contra la humanidad y contra toda decencia, pero entonces la cuestión es, o el apartheid en Sudáfrica, y entonces la cuestión es, ¿estamos justificados a desobedecer esas reglas? Y las razones éticas que creemos tener realmente nos distinguen, les digo, de otras personas que incumplen con las leyes simplemente pues porque sí, por motivos egoístas, por corrupción o por cualquier otra cosa. Y entonces, claro, tenemos estas dos figuras que se han reflexionado mucho, tanto la objeción de conciencia como la desobediencia civil, para identificar en qué casos nos estamos amparando o justificando en razones éticas para decir yo no voy a cumplir con una determinada ley que me parece injusta. La diferencia principal entre objeción de conciencia y desobediencia civil, que una vez más no son como conceptos tan limpios, pero digamos una de las distinciones más importantes entre ambas es que mientras que en la desobediencia civil sí se están asumiendo las consecuencias legales de lo que implica romper esa ley, por ejemplo, que yo acabe en la cárcel, o sea, yo decido no cumplir con una ley que me parece injusta, pero en el caso de la desobediencia civil asumo que eso puede implicar que me metan a la cárcel, que me den una multa, que me maten, las consecuencias que esto implique para ese contexto. En cambio, la objeción de conciencia contemplaría el no obedecer una ley que a mí me parece injusta o moralmente incorrecta por razones de mi propia conciencia, pero digamos, me estoy amparando en esta figura de la objeción de conciencia para que yo no padezca las consecuencias de incumplir con esa ley, ¿no? Y por ejemplo, en el ámbito médico también ocurre muchísimo de médicos que son objetores de conciencia, en donde incluso si una práctica es legal, ellos se amparan en decir, yo no quiero realizar esta práctica y lo hago por motivos de conciencia, ¿no? Por ejemplo. Bien a bien, les digo, y todos estos son como debates, yo sé, como muy, muy complejos y que también supondrían como mayor argumentación, pero me parece que estos son como algunos de los puntos medulares en donde la ética tendría mucho que aportar en relación al ámbito jurídico, en donde sobre todo hay desfases que son problemáticos, que están presuponiendo una serie de criterios y de consideraciones que deberíamos observar para, les digo, delimitar, por un lado, por qué es tan sencillo que los seres humanos vayamos en contra de esta reciprocidad básica, de las reglas que compartimos tanto en ética como en un marco jurídico, por qué podría haber leyes injustas y cómo las evaluaríamos, ¿no? Un poco con la pregunta de Moisés, ¿qué criterios, qué argumentos podríamos dar para decir qué es justo, qué es discriminatorio y cómo se podría ver reflejado en leyes? Que diríamos, estas leyes merecen ser derogadas o deberían reformarse, etcétera. Y por último, ¿qué actitud individual podríamos o no adoptar frente a estas leyes injustas?
bien a bien. Y entonces, para terminar y sobre todo para también seguirles escuchando, pues, a ver, muchas cosas se pueden aprender de la ética, pero en general lo que quería rescatar en este espacio con ustedes es, por un lado, una de las lecciones más importantes es tenemos que hacer un mayor esfuerzo por evaluar y reflexionar las razones por las cuales actuamos, tomamos decisiones y tratar de evaluarlas, sí, buscando criterios imparciales. Es decir, la ética nos da herramientas teóricas para hacer esta evaluación, de tal forma que también, un poco como lo decíamos hace unos minutos, no tengamos que limitarnos únicamente a decidir si algo es correcto o incorrecto basándome en lo que me dijeron, en cómo me educaron, en si a mí me parece bueno o no, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tendríamos que ejercitar y practicar más esta posibilidad de evaluar casos complejos y practicar en ofrecer argumentos que se sustenten en criterios imparciales, que, insisto, la ética nos puede dar herramientas conceptuales para hacer esto. Por otro lado, la ética, otra de las cosas que nos enseña es a procurar la congruencia entre lo que exigimos de otras personas y lo que decidimos para nosotros mismos, particularmente en relación a esta reciprocidad básica que es el fundamento de por qué un conjunto de reglas o de leyes serían vinculantes. Pues porque todos aceptamos seguirlas. Y si consideramos que somos la excepción a la regla, no va a funcionar o no vamos a lograr el objetivo que tienen estas leyes o reglas. Y entonces me parece que la ética puede darnos buenos argumentos sobre por qué y cómo deberíamos fortalecer esa reciprocidad básica. Y por último, la ética nos exige o demanda que las comunidades o pues sí, la sociedad a la que pertenecemos o comunidades más pequeñas se guíen por criterios de justicia. Y ahí, una vez más, por supuesto, habría que entrar más en este concepto de justicia, si es justicia distributiva, si estamos hablando de una justicia en relación a la igualdad de oportunidades, en relación al acceso a derechos humanos, etc. Y con esto termino. Y claro que sí, César, o sea, cuenten con la presentación. De hecho, ahora dejo de compartir y voy a subirla al chat, pero de todas formas, yo la mandaré al equipo que me invitó y a la organización. Entonces cuenten con la diapositiva. En las láminas en donde estaba refiriendo a algunos artículos, sobre todo los dos casos iniciales, pueden encontrar el hipervínculo al final de la diapositiva en la página, en el lado inferior derecho. Pero bueno, yo les agradezco mucho. Insisto, espero no haber sido como abusiva en cuestiones de tiempo. Y Amanda, adelante, por favor. Sí, bueno, es muy valioso, por ejemplo, pues esta utilidad que nos dice de la ética, ¿no? Por fortuna, creo que ya en los últimos años ha habido un desarrollo jurisprudencial, principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para este tipo de leyes notoriamente discriminatorias, ¿no? Desgraciadamente, el análisis es ex post, o sea, una vez que ya se emitió la ley, por supuesto, y se está aplicando. Lo ideal es que fuera ex ante, ¿no? Pero no existe un mecanismo instaurado en nuestro país para hacer esa revisión constitucional, principalmente que no sea violatoria de derechos humanos o que no tenga estos sesgos discriminatorios. Y de alguna manera la solución que ha encontrado la Suprema Corte es el test de igualdad, ¿no? Justamente estas diferenciaciones que haces en una norma tendrían que estar basadas en una idoneidad de la misma, ¿no? Es decir, que la diferenciación, ¿no? O la distinción, ya sea entre géneros, algún tipo de condición particular, y principalmente cuando se trata de los grupos en circunstancias de vulnerabilidad, eh, pues se parte en principio, ¿no? De la sospecha, ¿no? Entonces, por eso se llaman categorías sospechosas, ¿no? Ante una circunstancia de un grupo de vulnerabilidad, parto de la sospecha de que tu diferenciación puede estar siendo violatoria, ¿no? Y entonces hacemos el test de igualdad. De tal manera que si derivado del test se advierte que la distinción que haces, ¿no? Ese trato distinto que le das a A o a B o algún tipo de persona o en cierto o tal condición, en realidad no hace más que reproducir algún tipo de prejuicio o estereotipo, claramente la ley es inconstitucional, ¿no? En cambio, si estás haciendo una distinción, pero para efectos, por ejemplo, ¿no? Porque no todas las distinciones son necesariamente discriminatorias, ¿no? Pero si esta distinción en la norma es para tratar de buscar un piso, ¿no? O darles un piso firme, ¿no? Un piso igualitario, o incluso una acción afirmativa, ¿no? Por eso no toda distinción en sí es discriminatoria, ¿no? Pero este test de igualdad es muy valioso por parte de la Suprema Corte que nos permite de alguna manera ver
Y digo claramente las que mostraba usted en los ejemplos, ¿no? Sí son, a primera vista creo que son bastante discriminatorias. Desgraciadamente el mecanismo solo es expuesto, o sea, una vez que ya está la norma y que está generando los efectos nocivos. Y yo solo quiero decir que, por ejemplo, el derecho cambió sin duda alguna después pues de la Segunda Guerra, ¿no? Y toda la teorización muy fuerte de los derechos fundamentales, por supuesto, la creación de la ONU, ¿no? Organismos regionales, sistemas regionales de derechos humanos, de tal manera que incluso hay un libro muy famoso y paradigmático, ¿no? Que dice que la injusticia extrema no es derecho y justo permite, ¿no? El desacato, la desobediencia civil porque implica, ¿no? Que el derecho contiene encima, pero el derecho es un constructo, sí, claro, social, ¿no? Que refleja una determinada sociedad y la crea y lo modifica, ¿no? A gusto. Pero también contiene esos valores y principios de la sociedad. Si un derecho no hace más que reproducir discriminación o incluso lesionar a las personas a las que se supone que debe proteger y darles una convivencia sana, claramente no se debe de cumplir, ¿no? Porque está faltando a su objetivo primario, ¿no? Entonces está vacío de su contenido esencial y al ser así no se debe de cumplir, ¿no? Y eso, claro, solo gracias a ese tipo de deliberaciones fueron posibles y lamentablemente, ¿no? Después de los actos atroces de la guerra, ¿no? Pero es muy importante y creo que aquí es donde la ética permeó en el derecho, ¿no? A partir de esos casos, pues, paradigmáticos de lesa humanidad y que entonces nos permitió romper con ese positivismo a ultranza de muchos de Kelsen, ¿no? Que nos enseñan a rajatabla desde el primer semestre y es casi el ídolo de muchos, pero al final del día el derecho ha evolucionado y ya es un derecho de valores y principios más que de reglas, ¿no? Como se mencionaba. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Amanda. Y claro, a ver, digamos, solo como por rescatar dos cosas de todo lo que dijiste que me parece muy importante. Por ejemplo, el caso de acciones afirmativas y por supuesto, ¿por qué en ese caso no es discriminatorio, no? Porque sí, efectivamente es un trato diferenciado, pero justificado en, digamos, por un lado, compensar a grupos que no han tenido un acceso a la igualdad de oportunidades precisamente por desventajas históricas y por su misma condición de vulnerabilidad. Y en ese sentido, en donde la ética pone el énfasis, digamos, en relación a las acciones afirmativas, en que nos quedáramos en una igualdad formal que no se traduce en la igualdad sustantiva, ¿no? Es decir, bien a bien, no sirve de algo implementar acciones afirmativas solo desde la igualdad formal, de algo ayudan, ¿no? O sea, son como un parche para un problema muy grande que no se va a resolver mañana, pero ¿qué pasa cuando solo nos quedamos con eso? ¿No? Bien a bien, como decías tú también en relación a esto último de cuál es el objetivo del derecho, pues bien a bien cuál es el objetivo de esas acciones afirmativas, porque si es nada más ser un medio paliativo para medianamente compensar una desigualdad de oportunidades a nivel histórico, pues bueno, sí, pero no van a lograr el objetivo final, que sería precisamente esta igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, bien a bien, creo que ahí es una vez más en donde la ética puede como apoyar o entrar a este diálogo para decir, tenemos que insistir en estos puntos. También tenemos que enfatizar que lo que queremos lograr no es solo como ciertas medidas formales, desde lo que se pueda o no hacer desde el marco jurídico o desde las normativas institucionales que sean competentes, sino para qué las queremos hacer, ¿no? Y rescatar esta cuestión de si nos vamos a quedar en el aspecto meramente formal, esto no va a ser suficiente y hay que argumentarlo, ¿no? Y hay que decir por qué no va a ser suficiente y vamos a respaldarnos en estas herramientas teóricas, pero vamos a insistir sobre estos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese caso en particular de acciones afirmativas me parece fundamental. Entonces, qué bueno que lo trajiste también a la mesa. Muchas gracias. Y les agradezco también mucho sus comentarios. Espero que hayan podido descargar bien la presentación. Les digo de todas formas, si no, pues yo las mandaré, pero igual, pues muchas gracias. Yo agradezco mucho estar aquí y muchas gracias a sus comentarios. Ahora termino de leerles porque ya vi que hay unos nuevos, pero no sé si como hay alguna otro como comentario o pregunta o algún punto que haya quedado. Yo sé que hablé muy rápido y que quedaron muchos puntos pendientes, pero me interesaba sobre todo el abrir como este panorama respecto a qué puede enseñarnos la ética y cómo o en dónde puede incidir en estos debates que me parecen urgentes e importantes, ¿no? Desde diversas disciplinas y ámbitos, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios y ahora sí procedo a leerlos en el Muchas chat. gracias, mi querida doctora. ¿Se escucha bien, compañeros? Sí, perfecto. Muchas gracias, doctora, por esta interesante plática
como vemos, tenemos mucho que aprender, ¿no? Y bueno, aquí es un colegio de profesionistas que tienen un posgrado en Derecho, y lo que se busca es precisamente conocer estos nuevos horizontes y nuevas inquietudes que tenemos como abogados, saber que el derecho no solamente es saber aplicar una norma, sino también entender el valor moral, ético que pueda llegar a tener, ¿no? Y en su caso, como bien lo dice, saber en qué momento puede ser inaplicable, ¿no? Una disposición que se considere injusta, como ahora sabemos puede ser también contraria pues el tema de derechos humanos, ¿no? Y de la dignidad de las personas. Entonces considero que es una plática muy valiosa. Agradecemos muchísimo, doctora, por su interesante intervención y agradecemos a todos por su paciencia.